como es tradición, ¿no? Bajamos rápidamente hacia el noreste del país, justamente a la zona conurbada de Monterrey, para visitar la zona arqueológica de Boca de Potrerillos, un lugar semidesértico que forma parte de la cordillera, muy irregular lo que estamos viendo justamente en este momento, que es una zona donde hay varios valles, para poder ver petroglifos con series de puntos que representan líneas de lluvia, por ejemplo, me estoy adelantando un poquito, círculos concéntricos y algunas representaciones de plantas. ¿Dónde estamos? En este lugar, estamos por Boca de Potrerillos, cerca del oasis, los encinos, y sabemos que Boca de Potrerillos, como nos marca aquí nuestra lámina, se ubica en el municipio de Mina, Nuevo León, aproximadamente a 80 kilómetros de la ciudad de Monterrey con dirección a Monclova, Coahuila. Abarca un territorio de 600 hectáreas aproximadamente, que son reconocidas como un rescate arqueológico, donde en este sitio se han encontrado herramientas, artefactos, fogones y algunos restos humanos como cráneos, algunos elementos rudimentarios se han encontrado en este lugar. Vamos a bajar rápidamente, estamos viendo lo que es la zona de Boca, que para llegar ahí tomamos un camino de terracería y esta como cañada, esta como cueva, como cañón, forma parte de esta gran cavidad. Simplemente aquí hago una comparación saliendo de Ciudad de México, cómo cambian los hábitats, aquí estamos en el altiplano, simplemente es como para distinguir lo que son los territorios. Y rápidamente llegamos, ahora sí, a la carretera, partiendo de la ciudad de Monterrey, se toma la carretera 53, ¿no? En dirección al noroeste, rumbo a Monclova. Aquí tomamos un auto después de llegar al aeropuerto y al llegar al kilómetro 49, tomamos a la izquierda un camino de terracería por 8 kilómetros para llegar a Boca de Potrerillos. Pues aquí me encuentro en Monterrey, en la zona urbana del periférico. En aproximadamente 55 minutos llegaré a Boca de Potrerillos, una zona arqueológica a cargo de Lina, donde hay una gran cantidad de petrograbados y de glifos en rocas. Uno de los lugares únicos en México con este tipo de representaciones gráficas e iconográficas. Esperemos que a mediodía estaremos ya visitando Boca de Potrerillos, mientras seguiremos disfrutando de esta carretera, que es la que va a Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo y Colombia. Estamos en el norte del país. Como comentaba, es un sitio el que vamos a visitar con el mayor número de petroglifos en el país. Posee cerca de 3,000 rocas con grabados. Ya tomando este libramiento, esta carretera federal hacia Monclova, vemos los letreros, ¿no? Muy acordes a la región, Icamole, Monclova. Pasamos distintos asentamientos, donde les comento que la comida que se vende aquí es el famoso menudo y la machaca. Entonces, también mi situación, que no había desayunado cuando llegué al aeropuerto, estamos viendo lo que es toda esta sierra, pues lo que hice fue desayunarme un machacado y un menudito. En el kilómetro 49 llegamos, hay que estar muy atentos a la señalación. Ahí vemos, kilómetro 49, vamos a ver el letrero que dice Boca de Potrerillos, 5 kilómetros a través de esta terracería. Marcan 5, pero algunos por el camino pueden ser que sean 8. Esta región del país, como estamos viendo, es una conjunción de los cerros, el Antrisco y el Zorro que estamos viendo justamente allá al fondo. Si se fijan, tenemos los cerros, tenemos la sierra y forman una boca o una entrada al cañón de Potrerillos. Tenemos señalamientos que vamos por la zona arqueológica, el cual nos va señalando que vamos en buen camino. A mí lo que me sucedió fue que en una desviación, uno cuando está medio impaciente, entré a un rancho. Dije, no, este camino no es el de la carretera, entonces me tuve que salir. Pero realmente somos pacientes, que lo que no sucedió en mí en ese momento, simplemente tomamos este camino, que sabemos que Boca de Potrerillos fue ocupado por sociedades que vivieron siempre de la cacería, grupos de cazadores y recolectores fueron los que se establecieron aquí y fueron reconocidos y conocidos como grupos nómadas adaptados a condiciones de climas extremosos. Entonces, este es un concepto importante que hay que remarcar.
grupos nómadas adaptados a condiciones de climas extremos, que es lo que me estaríamos viendo aquí. A finales del periodo virreinal se construyó ahí un rancho vinatero llamado Boca de Potrerillos. No tenemos evidencias o nombres originales prehispánicos, simplemente se le conoce por esa adaptación. Y aquí se han encontrado miles de rocas grabadas con los petroglifos, que es lo que vamos a ver justamente en esa zona arqueológica. Grupos humanos que habitaron aquí están vinculados a grupos de cazadores-recolectores, ¿no? Lograron un perfecto equilibrio con la naturaleza. ¿Cómo sabemos que vamos bien? Pues tenemos esta clásica lámina, esta clásica cédula de Lina, donde es una zona de monumentos que está catalogado en el Diario Oficial de Narración de 2001 por decreto presidencial. Esto es lo importante, es el único sitio en estas características que bajo un decreto presidencial está totalmente asegurado. Y llegamos, extensión aproximada de 6 kilómetros, es decir, 600 hectáreas, tenemos servicios. Ya cuando uno ve coches estacionados, como que se siente alivio, ¿no? Dicen, ay, qué bueno, hay gente que visita este lugar, grupos de escuela, ingresamos por esta puerta de martes a domingos, horario de 10 a 6, 65 pesos la entrada, y si quieren tomar fotos o video especializado, pues hay que pagar una cuota adicional, Patrimonio Cultural de Nuevo León. Como bien sabemos, está a cargo de Lina. ¿Qué servicios tenemos? Baños. Del lado derecho vamos a ver en ese lugar lo que es el Museo de Sitio. Quien recibe, quien está a cargo hoy en día es una arqueóloga de Lina, que viene justamente de Ciudad de México, es la que la hace de todo, busca presupuestos. El agua que tienen ahí para beber, desgraciadamente la tienen que pagar ellos. Entonces, este museo es amplio, presentan algunos fósiles, información al respecto. Entonces, voy a poner algunas láminas de lo que vamos a encontrar ahí. Es repetir, ¿no? Básicamente que Boca de Potrerillos es el nombre de la primera zona arqueológica con petroglifos que se abre al público en México y que su principal atractivo son rocas con imágenes grabadas que ascienden a la cantidad de 4,000. Ahí tenemos el museo, ella es la arqueóloga, muy amable, la verdad es que hay que decirlo. No los acompaña al recorrido por el valle, por sus 5 accesos, simplemente les da las normas, les marca los parámetros y les da una introducción y una plática muy interesante de lo que es el Museo de Sitio. Boca, ¿por qué se llama? Porque como lo pudimos ver en nuestra vista aérea, es la unión de dos cerros. Y Potrerillos, porque eran los corrales con piedra que construyeron para la crianza de caballos o potros, algo así como hace más de 200 años. Recordando que fue en la época virreinal, ¿no? Como parte de un rancho histórico que actualmente forma parte de la zona arqueológica. Otra información que podemos encontrar aquí, además de algunas piezas, algunas fotografías, es algo que hay que recargar, que la observación de la naturaleza en realidad no requerían de complejos cálculos. Estamos en un lugar de observación, de contemplación, donde las precisiones características de esos grupos se hicieron a través de simples sumas y múltiplos numerales. Es parte de las técnicas que se utilizaron para la observación aquí. Entonces, derivado de algunos estudios, catalogaron las imágenes en 4 principales temas que las vamos a ver más adelante ya cuando estemos recorrido. Recomiendo el sitio. A la entrada podemos ver, como estamos observando, lo que es la cédula, donde estamos ubicados, las recomendaciones de Lina en un extremo. Sabemos que no se puede fumar, ni meter alimentos, ni armas. Obviamente también el uso de la cámara, como lo dijimos hace rato. Entonces, cuando pasamos este control, hay servicios, está el museo, ya iniciamos lo que es un corredor. Este corredor está pegado del lado izquierdo en una cañada, el cual la visita se recomienda hacerla de la siguiente forma. Vamos a ver que en el cerro que está del lado derecho es donde se encuentran los petrograbados y los petroglifos. A nuestro paso vamos a ver una marca amarilla donde nos va a indicar el número. Lo que es el cerro y lo que es la extensión está catalogada y agrupada por 5 regiones. Entonces, ¿cuál es la dinámica de la visita? Van caminando por ese corredor, ven el número 1 al pie de la banqueta, se toman, suben por un circuito, escaleras formadas y ahí empiezan a ver petroglifos. Bajan y adelante está el 2, el 3, el 4 y el 5. No es un lugar donde van a encontrar
cédulas de cada piedra. Entonces, normalmente aquí cuando se visitan escuelas o algo, pues los acompaña un arqueólogo y les hace la plática. Visitarlo por cuenta nuestra es muy complicado porque no tenemos una información de la piedra que estamos viendo. Lo que tuve que hacer en mi caso es pues, tratar de estudiar algo para poderles mostrar algo. ¿Qué tenemos aquí? Ahorita van a ver lo interesante de lo que hacían estos grupos. Me voy a detener más adelantito. Aquí tenemos que este lugar es importante porque quedan en manifiesto y quedan representadas las imágenes de respeto al culto a rasgos del paisaje. Bien sabemos que el cazador-recolector, el mesoamericano, emulaban la naturaleza. Hay que señalarlo que nos ha dicho la arqueología, que las pirámides, los basamentos son montañas hechas a manos, son representaciones de la naturaleza. También sabemos que el cazador-recolector acostumbraba a vivir en cuevas porque las cuevas y las montañas eran recolectores de agua, eran lugares donde podían sobrevivir y salvaguardarse. Entonces, este amor y esa dedicación por el paisaje lo tenemos en manifiesto. Vean nuestro círculo blanco, allá al fondo tenemos una montaña. ¿Ya lo ubicaron? Y vean esta piedra. ¿Qué podemos ver? Pues que simplemente la naturaleza está representada en esta piedra. ¿Qué hicieron? La tallaron y vean la forma de la piedra y vean la forma del cerro. Simplemente emularon el cuerpo que está en este sector y lo plasmaron en un petrograbado. Así de sencillo fue lo que hicieron. Son imágenes de respeto oculto. Eran lugares sagrados que fueron plasmados, no en su arquitectura, porque aquí no vemos rescate arqueológico ni templo, simplemente es lugares para habitarlo. Entonces es uno de los primeros rasgos súper interesantes en este tipo de representaciones. Simplemente rasgos del paisaje. Así también sabemos que se tratan de íconos cuya proyección visual parece estar orientada hacia alguno de los puntos cardinales o hacia cimas. ¿No? Aquí estamos orientados. También sabemos que la mayoría de las figuras abstractas que vamos a ver aquí están orientadas hacia la salida del sol. El 80% de lo que vamos a ver son figuras abstractas, ¿no? Que están orientadas hacia los rumbos cardinales. También sabemos que estos picos, como el que estamos viendo ahorita, son parteaguas de las serranías y sus siluetas muy singulares coinciden con el cuerpo rupestre que estamos viendo frente a nosotros. Simplemente es un elemento circundante a otros sitios rupestres. Entonces, eso es bastante interesante. Aquí tenemos de nueva cuenta lo que es nuestra representación. Entonces, aquí tenemos un modelado, tenemos este corredor. Del lado derecho, que es la montaña, esas piedras que estamos viendo forman parte de ese acervo de 3,000 piedras que tiene una antigüedad de 10,000 años. 8,000, 10,000 años es lo que marcamos justamente en este lugar, donde se han encontrado o se tienen registros con más de 15,000 imágenes grabadas en la piedra, mejor conocidos como petroglifos. Aquí tenemos una cédula y aquí vamos subiendo. ¿En qué consiste? Estas escaleras que ya están trabajadas, vamos justamente viendo, y aquí hay que estar muy atento a los sentidos. No va a haber una flecha donde les diga, hey, detente del lado izquierdo y ahí hay un petroglifo. No es un museo, no es una zona arqueológica donde haya cédulas y nos marquen cuáles son los elementos. A ver, aquí hay que estar muy atentos, que es lo que vamos a tratar de resumir en este lugar. Vean, nos acercamos a estas piedras y nos van representando, van apareciendo a nuestro paso algunas marcas que simplemente están manifestando el tema de la naturaleza. Esto corresponde al cosmos, pudiera ser al sol, imágenes del culto, a eventos astrales, que es lo que estaríamos viendo en ese lugar. Se conoce poco de los pobladores, ¿no? Aquí vemos la apariencia de la silueta de algunos elementos. Se conoce poco de los pobladores, ¿no? Ya que tuvo un impacto socioeconómico y cultural
de los grupos indígenas en la región del noreste. Entonces, son petrograbados de 8,000 años aproximadamente y posee cerca de 3,000 rocas con grabados. Esta es la vista que tenemos allá arriba. Allá del lado izquierdo está el museo, el estacionamiento. Entonces podemos seguirnos por ese andador e ir descubriendo petrograbados. Entonces hay que tener una explicación previa para saber qué tipo de marcas o de figuras son las que vamos a ver. También en este lugar se encontraron fogones, herramientas talladas y demoliendas. Vean, aquí tenemos el número 1. Entonces, el número 1 corresponde a la entrada de esa escalera. Caminan por cuenta propia. Recordar llevar agua porque es un lugar bastante seco. Recorren la parte alta de la montaña. No pueden caminar por su propia cuenta porque es una zona protegida. Ya que ven lo de arriba, bajan, se incorporan al corredor y continúan al llegar al número 2, al 3, al 4 y así llegar hasta el 5. Vean las condiciones, ¿no? Es un hoja de papel con el número 1 y lo pegaron con una cinta. O sea, la museografía y las cédulas no son vastas para podernos señalar. Entonces, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo que quiero que podamos entender? Que este corredor que estamos viendo ahorita del lado derecho, que vamos a llegar justamente en este lugar, continuamos y en la montañita podemos explorar, puede llevarse 1 hora hasta 5 horas, 10, lo que sean, tratar de analizar y ver petrograbados en cada piedra. Hay unos que son muy pequeñas, desgraciadamente hay gente que es malosa y le ha hecho algunas rayaduras, obviamente esos no son petroglifos, ¿no? Son parte de los malos hábitos de las personas, pero sí hay que estar muy atentos a lo que vamos a ir viendo, que vamos a ir resaltando, ¿no? Y es uno de los sitios de mayor riqueza en gráfica rupestre de nuestro país. Esto lo podemos comparar como lo que veríamos en Baja California. También sabemos que fue un lugar estratégico para la convivencia, intercambio de bienes y celebración de rituales, ceremonias y festividades. Ya vieron, aquí llegamos al número 2, ¿no? Donde habitaron estos diferentes grupos en esta región. Hay cédula donde les tratan de platicar cerca del rescate arqueológico. Para facilitar el entendimiento de los símbolos grabados en los petroglifos, arqueólogos del INA han desarrollado una metodología muy particular que se basa en la posición y orientación de cada roca. En este sistema se instala una cuadrícula desmontable que forma cubos de 1 metro cuadrado, la cual puede crecer a cualquier dirección o en sentido vertical. La cuadrícula de 3 dimensiones se orienta en dirección al norte magnético y se toman fotografías de cada una de las caras horizontales y verticales. La información de las series fotográficas y características de los petroglifos se anotan en cédulas con todos los datos de referencia. Más tarde, se llevan a cabo los dibujos de cada imagen grabada y se elaboran mapas con la ubicación de cada roca y de los grupos de petroglifos similares para conocer su distribución. Además de ser una herramienta muy valiosa para el estudio del arte rupestre de esta región, el sistema de cuadrículas de 3 dimensiones ha ayudado en la conservación y resguardo de este valioso patrimonio arqueológico, porque al conocer la posición exacta de cada roca y su estado de conservación, se puede saber si algún petroglifo falta o cuál ha sido alterado o dañado. Podemos ver, ¿no?, que en este lugar el clima en otras épocas era mucho más húmedo y existieron pequeñas lagunas que permitieron la presencia de numerosas especies de flora y fauna, que es mucho de los fósiles que se han encontrado en este lugar. Durante muchos siglos se celebraron en este lugar ceremonias llamadas mitotes, donde se intercambiaban bienes, se realizaban enlaces matrimoniales, cambios de jefaturas y ritos e iniciación. Imágenes de culto al agua y a la fertilidad. Si vemos esos puntitos, corresponden al agua. Petroglifos que al parecer están relacionados con la lluvia. Estamos en esta parte alta, ahí está el corredor. Es muy sencillo, como les dije, hacer su visita. Aquí lo complejo es hacer los ascensos por el clima que aquí nos va representando. Aquí vamos a ver otro petrograbado. Ahorita nos vamos a ir acercando a otros, para ir distinguiendo algunos elementos que nos van a permitir saber qué es lo que llegó aquí a representar. Esta es una de las piedras más interesantes. Los puntos es representación del agua, ¿no? Imágenes de culto, rituales y personajes míticos.
Vean, este es impresionante. Ahí podemos ver posiblemente aquí al centro, ¿no? Alguna persona y los puntos que son agua, es decir, algún ritual, que son motivos antropomorfos y fitomorfos. Gran importancia tienen las plantas y sobre todo las personas. También hay artefactos que se supone que están relacionados con los personajes, que es parte de la iconografía y de ese estudio. También hay representación de plantas y objetos que formaban parte de las ceremonias y creencias religiosas. Esto hay que verlo como un lugar de comercio, como un lugar ritual. Mucho esto lo podemos ver y leer en las zonas arqueológicas. La única diferencia que en esos sitios arqueológicos de los preclásicos y de los tardíos, pues ya corresponden a una arquitectura. Aquí la arquitectura simplemente es un elemento que no existe. Hablando de este tema arquitectónico, por su condición nómada de estos grupos, los indígenas de este lugar habitaron en viviendas portátiles en forma de domo que se elaboraban de ramas y troncos delgados, por lo cual es una arquitectura muy difícil de apreciar. Algo así como que muy empírico, ¿no? Sabemos que esta es la única zona arqueológica de arte rupestre en el noroeste. Se han encontrado cráneos, este es uno de ellos, en el sitio. También se han encontrado otro tipo de hallazgos, como una mano de molienda, justamente en este lugar. Fue encontrada esa mano de molienda, instrumentos de la misma actividad, eso fueron encontrados en este sitio. También han encontrado puntas de proyectil, ¿no? Sabemos que la lítica y las puntas de flecha eran elementos de los cazadores y recolectores, y raspadores, que era una forma de poder labrar y de hacer lo que eran sus artefactos. Estos son algunos elementos que se han encontrado aquí. A la fecha, el INAH ha registrado más de 17,000 imágenes, porque aquí está esta zona de los petrograbados y hay un promontorio, todavía pasando lo que es un puente colgante. Imagínense, 17,000 imágenes es lo que tiene registrado el INAH. Aunque la preservación es muy complicada, se han detectado restos de entierros de más de 10 individuos, manifiestos están los cráneos, en diferentes condiciones de conservación, lo que nos da pauta de que era un lugar de culto y de representación ritual en este establecimiento. Entre los objetos suntuarios encontrados destacan lo que son un juego de 20 placas con incisiones y representaciones relacionadas a la fertilidad y a los fenómenos naturales como la lluvia. Esto pudiera ser una casa, pudiera ser una representación. Aquí tenemos otro de los glifos. Ese hace referencia lo que son a los rumbos cardinales, que tenemos los 4 rumbos cardinales. Ahí lo tenemos de otra vista. Hay estructuras estelares, es decir, que esos elementos rocosos muestran lo que son la descripción de los horizontes hacia los 4 rumbos cardinales, donde se registra en diferentes épocas la salida del sol. Tenemos círculos que también están marcando algunos elementos astrales, como el que estamos observando justamente en este lugar. Como les comento, ¿en qué consiste la visita? Pues, recorrer los 5 accesos, escalar las montañitas y estar muy atentos a los petrograbados que hay en este lugar. Lugar estratégico, como bien sabemos, su topónimo no lo conocemos. ¿Alguna cultura que me pudieran preguntar? Simplemente son grupos nómadas. ¿En qué periodo? Ahí tenemos otros elementos del cosmos. El periodo se le puede conocer como prehistórico e histórico. Estamos hablando de 10,000 años, que su desarrollo llegó a continuar hasta el siglo XVIII, como lo que pudimos observar. Ahí tenemos otra representación del cosmos. Esta es una de las piedras más importantes porque se puede leer de forma vertical. Y vean, tenemos el corredor y vamos dominando.
Entonces aquí tenemos varias representaciones estelares, figuras antropomorfas, figuras abstractas. Desde 1985 sabemos que forma parte de una zona de protegida por decreto presidencial. Otros elementos que estamos viendo ahí, esa estrellita, como lo que pueden ver, simplemente es el sol o la luna, ¿no? Representación del cosmos, personajes. Ahorita en unos momentos vamos a ver como un resumen de los elementos que se han mostrado aquí, que es la lectura que pudiéramos darle como una información. Ahí tenemos el número 3, ¿ya vieron? La misma situación es recorrer la montaña, continuar por esos senderos a modo de tratar de ver y de ubicar la mayor parte. Lo que se aconseja es tomar la foto de la piedra, tratarla de ubicar en el museo, si es que está documentada en ese lugar, y pues tener una información. Es muy complicado hacerlo al revés, ¿no? Del museo a ver qué voy a llevarme y a ver si me lo encuentro por ese lugar. Entonces vamos a seguir caminando ahorita para modo de seguir viendo otro tipo de piedras de este arte rupestre, donde existía un culto a las ceremonias, a la naturaleza, al ciclo solar y a las plantas. Se dice que en este lugar accedía o había unos chamanes, que es donde representaban todas estas deidades. Estamos hablando simplemente de un sistema de culto. Entonces, con que tengamos ahorita el conocimiento de arte rupestre, donde hubo un culto, 1, a la naturaleza, 2, al ciclo solar, 3, a las plantas. Las representaciones que estamos viendo están relacionadas con estos 3 elementos. ¿Y a qué se dedicaban aquí? Pues simplemente ceremonia en una especie de chamán. Aquí tenemos puntos, que es el agua. Esto está totalmente punteado. Obviamente les ha llevado estudio que esto no fue ocasionado de forma arbitraria por otros personajes. Simplemente son las representaciones. Acá arriba tenemos otro tallado. Vean. Igual los puntos que nos marca el agua, figuras antropomorfas, abstractas. Eso lo estaríamos viendo. Hay una que vamos a ver adelante que es una persona. Es espectacular lo que vamos a ver ahorita en unos minutitos más. Pero hay que ver la piedra en sus 3, en toda su dimensión. No podemos quedarnos nada más con su vista frontal, porque posiblemente en la parte trasera pues se esconde o nos regala más información. Subir, recorrer y estar muy atentos, porque en la parte baja de las piedras también tenemos algunas representaciones. Simplemente son figuras abstractas, ¿no? Igual están talladas tratando de mostrar algo, algún periodo de caza. Aquí tenemos estos elementos circulares. Vean, esto también es muy interesante. Estas otras de las importantes, como estrella, ahí nos está asociando lo que es al cosmos. Entonces ya pasamos el 3, donde está ese puente colgante, llegamos a un lugar de promontorio, que ahí hay una riqueza vasta en cuanto a fauna. De ahí se caminan unos 2 kilómetros, pasando lo que era un río, que es lo que vamos a caminar ahorita unos minutos. Luego regresamos a este punto y a la derecha estaríamos llegando a lo que es a la sección 4 y a la sección 5. Ahí vamos al promontorio, que es donde está toda la lectura de la naturaleza. Se cruza este puente colgante, que en su momento había un río que formaba parte de esta cuenca, que es lo que estaríamos observando en este lugar. Entonces es un lugar rudo. El clima aparentemente estaba fresco, pero sí hacía calor, obviamente. Estamos en un lugar semidesértico, llevar agua, basta agua, hay que cuidar su visita para que nos rindan lo que son los recursos. Entonces acá, continuando en este camino, llegan ustedes a ver lo que es a la fauna y otras representaciones en piedra. Aquí dejamos a un lado lo que es el tema de las montañas, de las colinas, y es donde se continuaría. Pero la riqueza de la visita hoy comprende lo que es al estudio de las piedras. Aquí nos hacen referencia de cómo vivían en el desierto. Es más asociado a los elementos naturales, no representados en rocas, lo que es el promontorio. Ese camino que ven ahí continúa todavía unos 2 kilómetros. Muy rudo, la verdad. Todos necesitan tiempo.
Y regresando a nuestro camino, aquí vamos a ver el lugar cuarto y el 15. Vean, ahí tenemos una persona, ¿ya vieron? No sé si la alcanzan a distinguir, ¿no? Entonces es muy interesante. Aquí tenemos la persona en la parte central de la piedra. Ahí se ve lo que es la silueta y su forma. Bien interesante, ¿no? Ver estas representaciones. Es de las más impactantes porque ya nos permite ver personas, ¿no? Plasmadas hace 8,000 años. Y ahí tenemos el número 5. El 4 es donde menos elementos podemos encontrar, pero bueno, vale la pena hacer todo el recorrido. Estos caminos, hay que llevar zapato especial porque la verdad es que sí, sus tobillos les pueden pasar alguna factura. Y siempre vamos a dominar la vista del cañón de la boca del potrerillo. Ya a lo lejos está lo que es la zona de servicios. Y aquí estaremos viendo otro tipo de inscripciones de estos petrograbados, que es lo que vamos a seguir viendo ahorita por este costado. Ya estamos casi acabando para darle otra lectura, ¿no? De estos lugares donde hay fogones, hay polen y fitolitos, también hay artefactos, que es parte del rescate, ¿no? Raspadores. Y la importancia de la zona, pues obedece a las contribuciones al estudio, ¿no? De patrones de asentamientos y la cronología de la ocupación, que es uno de los puntos a rescatar. También la reconstrucción del entorno natural. Vean, este es un mapa estelar que ellos plasmaron a todos los rumbos. Esta es de las piedras más importantes. Estamos frente a nosotros en un mapa estelar que lo que hace es simplemente está catalogada como la roca principal del sitio, que es un macizo rocoso de unos 150 centímetros de altura y tiene una forma semicúbica grabada en todas sus caras con representaciones que parecen describir lo que es el horizonte. ¿Hacia dónde? Hacia los 4 puntos cardinales, donde se registra la salida del sol en diferentes épocas del año. No es otra cosa más que representaciones. Era la forma en las caras de ir marcando lo que son esos posicionamientos. Y también muestran materiales arqueológicos con procedencia y ubicación cronológica. Entonces nos permite entender ciertos patrones, reconstruir el entorno natural. Sabemos que el estudio de la arqueología y de estos elementos de ciencia, pues nos platican. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Tenemos lo que son los cosmos, tenemos los marcadores, tenemos algunas manos representadas, el agua, en los astros, los rumbos cardinales, figuras antropomorfas, tenemos figuras abstractas que son el 80%, a través del sol, personas y algunas manos representadas, que ahorita la vamos a ver, que yo pongo mi mano en una de ellas y la vamos a poder distinguir en unos minutitos más. Creo que sí la puse, ahí está, vean. Esa es mi mano y le voy a regresar tantito a modo de distinguirla. Ahí quedó representada la mano, fíjense. A ver si la pueden distinguir. ¿No? Entonces, aparentemente ahí está la representación de una mano. Pues en esto consiste, ¿no? Esta visita en resumen. Las investigaciones de Boca de Porterillos han recabado una buena cantidad de datos e información sobre la trayectoria cultural y natural de los sitios más importantes del noroeste mexicano, desde la prehistoria hacia los tiempos históricos. ¿Qué se visita? Pues la zona de petroglifos, lo que es el museo, que es lo que estaría aquí. Entonces, cuando vayan a Monterrey, a esa zona del norte, dense la tarea de visitar este lugar, vale mucho la pena. Realmente se conoce muy poco
Y es lo que pide la autora, ¿no? La arqueóloga que está en el sitio de que pues, nadie los va a ver. Solo algunos grupos, ¿no? Pequeños de escuelas de Monterrey o de Monclova, de Coahuila, para tratar un poquito de entender, sobre todo su región, ¿no? Del norte del país, pero bueno, no hay que mantenernos ajenos pues, de lo que es todo este recorrido. Pues muchas gracias, nos despedimos y vemos otra vez micrófonos.